Buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a continuar ya para terminar la última parte de esta unidad número 8, en donde estamos hablando de la producción in vitro de metabolitos secundarios, que les comentaba, si lo recuerdan, que es una de las aplicaciones más importantes hoy en día de la biotecnología vegetal. Quizá la pudiéramos poner en segundo lugar después de todo lo que es la propagación, la micropropagación, la producción y venta de plantas, pues esta área, la producción de compuestos químicos de interés en sistemas biotecnológicos, pues es una aplicación muy importante también, no solo desde el punto de vista investigación o desarrollo biotecnológico, sino ya en cuestión de producción de principios activos para su comercialización, para la elaboración de medicinas o de muchas otras cosas que nosotros utilizamos y que necesitan o requieren de los metabolitos secundarios. Antes de retomar la presentación, no sé si hubiera quedado por ahí alguna duda, alguna pregunta de lo que estuvimos revisando el día de ayer. Muy bien. Entonces, como siempre, les voy a compartir la presentación para retomarla en el punto donde nos quedamos y en cuanto la tengan visible, alguno de ustedes me hace favor, por favor, de avisarme. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, habíamos platicado al principio de esta unidad, pues recordar un poquito lo que son los metabolitos secundarios, cuál es su importancia, sobre todo ya desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista humano, ya la cuestión básica de para qué sirven estos compuestos a la planta, pues ya lo verían, lo analizarían en la materia de fisiología vegetal. Vimos también que estos compuestos químicos, sobre todo los de muy alto valor, pues resulta muy interesante producirlos en sistemas biotecnológicos. Hablamos básicamente de tres sistemas que son el tejido calloso, los cultivos de células en suspensión y las raíces, sobre todo las raíces transformadas. Y estuvimos viendo que normalmente cuando nosotros establecemos nuestros cultivos y medimos o determinamos la cantidad del metabolito de interés que están produciendo, pues normalmente la primera vez, el primer intento, pues va a ser todavía poco, es decir, no nos va a resultar costeable o interesante tomar ya directamente ese sistema biotecnológico para producir el compuesto. Entonces nosotros tenemos que echar mano, probar algunas estrategias para precisamente incrementar la cantidad del metabolito que se va a producir o se va a obtener a partir de nuestros cultivos. Y estuvimos viendo algunas de esas estrategias, algunas son sencillas, como simplemente cambiar nuestros cultivos a otro medio que contenga diferentes proporciones de nutrientes, diferentes reguladores de crecimiento o incluso también cambiarlas al mismo tiempo o aparte en otro experimento, cambiar nuestros cultivos a otras condiciones de incubación, es decir, manipular lo que es el medio de cultivo, manipular las condiciones de incubación y en muchos casos vamos a encontrar que cambiando un poquito estas condiciones vamos a incrementar la producción del metabolito, es decir, al cambiar el balance de nutrientes, al estar presente o quitar algún regulador de crecimiento, podemos ver un incremento. Entonces, la primera estrategia que podríamos probar es simplemente tomar nuestros cultivos y hacer experimentos sencillos viendo qué pasa si yo los coloco en medios de cultivo diferentes o en condiciones de incubación diferentes. Y en muchos casos voy a encontrar que con esto va a ser suficiente para incrementar la producción del compuesto. Otra estrategia que en este caso, en el ejemplo que tomé, es muy sencilla porque se trata de pigmentos, es algo que vemos fácilmente,
es la selección. Es decir, dentro de nuestros cultivos, sobre todo en cultivos que tienden a variar genéticamente, como sería el callo, como serían las suspensiones, pues simplemente conforme vamos subcultivando nuestros tejidos, vamos a ir escogiendo, seleccionando únicamente aquellas subpoblaciones celulares que sean altamente productoras del compuesto de interés. De esta manera, en unos cuantos ciclos de cultivo, 3, 4 ciclos de cultivo, yo puedo generar simplemente por selección, yo puedo generar líneas altamente productoras del metabolito, líneas de células o de tejidos que me van a producir 6, 7, 8, hasta 10 veces más del metabolito que mis cultivos iniciales. Esta estrategia pues es simplemente la selección de líneas altamente productoras que, como les decía, lo vamos a poder hacer con aquellos cultivos cuyas células van cambiando, porque si no, no van a aparecer estas subpoblaciones diferentes. En aquellos cultivos genéticamente estables como las raíces transformadas, pues va a ser mucho más difícil poder lograr con esta estrategia una línea de raíces altamente productoras debido precisamente a su estabilidad genética. Otra estrategia que comentábamos, platicábamos también el día de ayer, es engañar a los cultivos de que están siendo invadidos o atacados por un microorganismo. Y en este caso, los cultivos van a responder sintetizando grandes cantidades de aquellos metabolitos que utilizan para defenderse. Muchos de los compuestos que nosotros buscamos producir in vitro en la planta tienen esa función, defender a la planta del ataque de hongos, del ataque de bacterias. Entonces nosotros, si se acuerdan, decíamos simplemente haciendo una especie de caldo, eliminando o matando al microorganismo, pero dejando sus moléculas, las moléculas que lo identifican, y colocando eso en nuestro cultivo de tejido vegetal, podemos engañar a las células van a percibir la presencia de moléculas propias del microorganismo y por lo tanto van a desencadenar toda su bioquímica para producir los compuestos de defensa, sin que por supuesto se nos contamine el cultivo ni el microorganismo dañe a las células, porque ya va a ir muerto. Simplemente la célula lo que va a percibir son las moléculas propias de ese microorganismo. Otra situación que veíamos es en el caso de que nosotros trabajemos con cultivos de tejido calloso, como este que vemos aquí, o con cultivos de células en suspensión, y no nos satisfaga la cantidad de metabolito que producen, pues una alternativa es cambiarnos a un sistema de cultivo de raíces transformadas, sobre todo porque las raíces, a diferencia del callo, a diferencia de las suspensiones, las raíces ya son órganos diferenciados y muchos de los metabolitos de interés solamente se sintetizan en cantidades, adecuadas en órganos diferenciados. Entonces podríamos probar, si no nos satisface nuestro sistema basado en callo, basado en suspensiones, podríamos probar el cultivo de raíces. También podemos probar los cultivos en 2 etapas. Si se acuerdan, esto significa tener 2 medios de cultivo. En un primer medio, lo que esperamos es la producción de biomasa, es decir, que nuestro tejido se multiplique y genere mucha biomasa, y por lo tanto vamos a buscar un medio de cultivo que sea el adecuado para la producción de biomasa. Una vez que nosotros generamos nuestra biomasa en cantidad suficiente, la vamos a cambiar a un segundo medio de cultivo en donde ya la intención, el diseño de ese medio de cultivo es que se dé la producción del metabolito. Y esto se da porque es muy común que aquellos medios de cultivo que son muy ricos y por lo tanto permiten
el desarrollo, el crecimiento del tejido, la generación de biomasa, no sean luego los más adecuados para la producción del compuesto. Para la producción del compuesto se necesita un medio que estrese un poquito más al tejido, que no le dé tanta riqueza de nutrientes, precisamente porque muchos metabolitos se van a producir cuando el tejido está estresado. Esto es la estrategia de los cultivos celulares en dos etapas: un medio para generar la biomasa y un segundo medio para producir el metabolito. Y una estrategia, la última que alcanzamos a ver, es la adición de precursores. ¿Qué es esto? Si nosotros conocemos la ruta metabólica del metabolito que queremos producir in vitro, vamos a encontrar que en esa ruta metabólica hay un precursor, hay un compuesto químico a partir de donde comienza ese proceso biosintético. Lo que podemos hacer nosotros es simplemente enriquecer nuestro medio de cultivo con ese compuesto con el que ya sabemos que es el precursor de esa ruta metabólica, y de esa manera, al haber una mayor cantidad de precursores, la ruta metabólica que nosotros queremos se va a estimular, se va a incrementar la producción de los compuestos derivados de ese precursor, y yo voy a poder tener un incremento en la productividad del metabolito de interés a partir de la adición del precursor. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre alguna de estas estrategias? Si se fijan, son muchas opciones que podemos probar y no necesariamente tenemos que escoger una. Podemos estar probando una, otra y otra hasta que la cantidad del metabolito que se produce en nuestro sistema biotecnológico pues nos resulte satisfactoria. ¿Alguna pregunta? Bueno, una última estrategia que es, digamos, la más sofisticada desde el punto de vista biotecnológico, es lo que es la manipulación genética de la ruta biosintética. Es donde no nos vamos a conformar nosotros con tomar un tejido vegetal y aprovechar las rutas biosintéticas que ya tiene o que son propias de ese tejido, sino que en este caso vamos a utilizar técnicas de ingeniería genética, de transformación genética, para manipular la ruta biosintética a nuestro favor, es decir, para llevar o desviar esa ruta biosintética de manera tal que produzca mayores o mucho mayores cantidades del metabolito que a mí me interesa. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es tomar ciertos genes que codifican para enzimas que participan en esa ruta metabólica para incrementar la producción de mi metabolito. Entonces aquí combinamos las técnicas de ingeniería genética, de transformación genética, con las técnicas que hemos estado viendo de cultivos in vitro, de producción de metabolitos in vitro, con la finalidad de incrementar o incluso alterar, cambiar la producción de metabolitos secundarios de un tejido. A esta estrategia también seguramente, o quizá alguno de ustedes ha escuchado este nombre, a esto también se le llama ingeniería metabólica. Es decir, cuando nosotros ya nos metemos a alterar, a modificar a nuestro gusto, a nuestro interés, una ruta metabólica en un tejido vegetal vivo. Vamos a ver un ejemplo. Espero que con esto nos quede un poquito claro qué es esto de la ingeniería metabólica o la manipulación genética de la ruta biosintética. Miren, aquí tenemos en este esquema una ruta metabólica que se da en una plantita que es la California Poppy, es una amapola de California que produce algunos alcaloides como estos, sanguinarina, rotopina, que son alcaloides muy valiosos en la industria farmacéutica. Se utilizan en varias medicinas, en varios medicamentos, y son compuestos químicos muy valiosos. A muchos laboratorios, por ejemplo, farmacéuticos, industrias farmacéuticas, pues les interesa producir o tener disponibles estos compuestos como ingredientes activos de algunas medicinas, de algunos medicamentos. Estos compuestos se producen a partir de un aminoácido.
que es la tirosina. La tirosina es un aminoácido aromático que es el precursor de muchos compuestos en el metabolismo secundario, incluyendo estos alcaloides que tenemos aquí, sanguinarina, protopina. Bueno, la ruta metabólica que ocurre de manera natural en los tejidos de esta planta, la amapola de California, es esta que tenemos aquí marcada en esta flecha de color pues más o menos rosado. Es todo esto que vemos aquí hasta llegar a los alcaloides de interés. Si se fijan, hay varias enzimas que están participando en esta ruta metabólica y normalmente si nosotros, por ejemplo, generamos un cultivo in vitro de tejido calloso, de suspensiones de esta plantita, pues nuestros cultivos van a producir una pequeña cantidad de estos alcaloides que son alcaloides, insisto, de un gran valor. Ahora, lo que se ha observado es que normalmente los cultivos in vitro de esta planta producen muy poquito o muy poca cantidad de estos alcaloides. Se intentaron todas las estrategias que les platiqué antes, se intentaron y realmente los resultados no fueron demasiado buenos. Sí se logró incrementar la producción de los alcaloides, pero se encontró que realmente había un límite y pasando ese límite no se podía pasar, perdón, no se podía producir más y realmente el sistema pues era poco costeable. Bueno, los bioquímicos, los biólogos moleculares se pusieron a estudiar esta ruta metabólica, a conocer bien todas las enzimas, a conocer bien qué actividad, qué papel desempeñaba cada enzima y encontraron, fíjense bien, que había una enzima que es esta, la que participa en este paso de la ruta metabólica, que en esta planta era una enzima poco eficiente. Es decir, era una enzima, si lo queremos decir de alguna manera, floja. Trabajaba muy despacito. Por lo tanto, esta enzima era la culpable de que toda la ruta metabólica se detuviera y se hiciera lenta, porque realmente al trabajar muy despacio, al ser muy poco eficiente esta enzima, pues no se lograba nunca, aunque le modificaran todo lo que ya platicamos al sistema biotecnológico, no se lograba una cantidad importante de estos alcaloides. ¿Cuál fue la solución? Fíjense bien, buscar en una planta diferente. En este caso la planta se llama Coptus japonica. En una planta diferente que tiene rutas parecidas, pero que no produce estos alcaloides. Es decir, tiene esta enzima, pero la tiene para otras rutas, no produce estos alcaloides. Se encontró que en esa segunda planta, el Coptus japonica, esta enzima era mucho más eficiente. Es decir, esta sí no era floja, trabajaba bien, trabajaba a una buena velocidad y en ese caso se observó pues que en ese caso la enzima sí era una enzima muy eficiente. ¿Qué es lo que se hizo? Pues simplemente a través de ingeniería genética, de métodos de transformación, se aisló el gen que codifica para la enzima de Coptus, que es la buena, la eficiente, y se introdujo en esta planta, en la amapola. Y lo que se observó es que al expresar esta enzima, que es eficiente, la ruta metabólica se destrabó, como que esta era la etapa, aquí dice cuello de botella, era precisamente donde se atoraba la ruta. Al haber transformado genéticamente con una enzima más eficiente, se desatoró la ruta metabólica y se logró la producción de cantidades muy grandes, mucho mayores ahora sí, de estos alcaloides de alto valor. Entonces, aquí esto es un ejemplo de ingeniería metabólica. Se eliminó una enzima poco eficiente y se sustituyó por una mucho más eficiente y eso nos hizo que la ruta completa se desarrollara de una manera igualmente eficiente. A ver, ¿queda claro? A ver, ¿hubiera alguna pregunta sobre cuál era la situación y cómo se resolvió? ¿No? Sí queda Bueno, claro, profe. Yo tengo una duda. claro, dime. ¿Esto puede ser con cualquier tipo de metabolito? O sea, o es específico, por ejemplo, para alcaloides, pero...
Puede ser para cualquier metabolito, absolutamente cualquier metabolito. ¿Cuál es la única condición? La condición no se refiere tanto al tipo de metabolito, sino que la condición es que se conozca muy bien la ruta metabólica. Porque para poder hacer ingeniería metabólica, lo primero que tenemos que hacer es conocer perfectamente la ruta, todas las enzimas que participan, saber cuáles trabajan bien, cuáles pueden ser un cuello de botella. Entonces la respuesta es sí, se puede hacer con cualquier compuesto que a ti te interese, pero siempre se tiene que tener un conocimiento previo de la bioquímica, de la ruta metabólica de ese metabolito. No sé si quede claro. Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Otra duda. Claro, dime. O sea, en estos casos, ¿cómo se identifica realmente cuál es la enzima problema? O sea, ¿cuál es la que está causando como esa lentitud? Sí. ¿O cómo le hicieron con...? Bueno, aquí es ese trabajo, fíjate, no es un trabajo de biotecnólogos, sino de bioquímicos. Aquí lo que se necesita es aislar las enzimas y conocer un poquito cuál es su cinética, cómo funcionan. No sé si se acuerdan, seguramente por ahí les suenen estos nombres de cuando llevaron ustedes cursos de bioquímica y hablaron un poquito de enzimas. Si se acuerdan ustedes de la constante de Michaelis, de toda la cinética de cómo trabaja una enzima que se basa precisamente en las ecuaciones de Michaelis, y esa constante de Michaelis nos va a decir qué tan eficiente es una enzima reconociendo su sustrato y por lo tanto funcionando. Son trabajos de bioquímica básica. Entonces lo que se hace es aislar las enzimas, ponerlas a trabajar en un sistema in vitro, medir su cinética, obtener su constante de Michaelis, hacer otro tipo de estudios que son más bien del ámbito de la bioquímica, no de la biotecnología, y de esa manera se puede conocer la eficiencia de cada enzima. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias, ¿Sí? profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Fíjense, entonces, con esta modificación se tuvo un éxito importante, se logró la producción de cantidades mucho mayores de estos alcaloides, pero luego se fue estudiando la ruta y se encontró un detalle, espero explicarme bien, un detalle interesante. Si se fijan, en esta parte que vemos aquí hay una desviación de la ruta. La ruta, si nosotros lo que queremos son estos alcaloides muy valiosos, la ruta tendría que seguir esta dirección. Sin embargo, aquí hay una desviación. Si se fijan, esta molécula que les estoy subrayando aquí, esta molécula se puede ir a la síntesis de los alcaloides que yo quiero. Eso sería bueno para mí, pero también se me puede desviar hacia la síntesis de esta molécula que, si bien para la planta es importante, para mi sistema biotecnológico no sirve. Esta molécula no tiene usos, realmente yo no la puedo vender, yo no puedo hacer uso de ella. Es una molécula que desde el punto de vista del interés humano, por supuesto, no tiene utilidad. Entonces, aquí hay un problema, porque si yo tengo 100 moléculas de estas, pues a lo mejor 50 se me van a ir hacia acá, hacia abajo, lo cual es bueno, me van a dar lo que yo quiero, pero 50 se me van a desviar hacia algo que a mí no me interesa, una molécula que yo no le encuentro ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Fíjense bien, aquí lo que se hizo fue otra vez una transformación genética, pero ahora espero que recuerden un poquito esta tecnología de su materia de ingeniería genética. Lo que se utilizó fue la tecnología de RNA de interferencia. Si se acuerdan ustedes, los RNA de interferencia son RNA pequeñitos, secuencias muy pequeñas, complementarias a algún gen importante, que cuando nosotros las expresamos en la planta, lo que van a hacer es bloquear al gen del cual fueron derivadas. Es decir, esta tecnología no es para sobreexpresar un gen o para colocar un nuevo gen.
Esta tecnología de ARN de interferencia, si se acuerdan, es para apagar un gen propio de la planta. Entonces, lo que se logró es el gen que codifica para la enzima que nos causa esta desviación de la ruta, se bloqueó con ARN de interferencia. De esa forma, se anuló esta enzima y esta ramificación de la ruta se bloqueó. Y eso fue muy importante porque ahora el 100% de esta molécula, de este precursor, se me va a donde yo quiero. Entonces, fíjense, la ingeniería metabólica no es solamente estimular una enzima, también podemos selectivamente apagar o bloquear enzimas que nos estén estorbando o nos estén desviando la ruta metabólica. Entonces, al estimular esta enzima, que es importante, y al bloquear esta que nos desvía la ruta, pues se logra incrementar espectacularmente la cantidad del metabolito que se genera. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí se acuerdan haber visto algo de esto del RNA de interferencia? Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, esta es una segunda posibilidad. Hay una tercera posibilidad. Fíjense, ya se tenían cultivos con esas características que producían una gran cantidad de estos compuestos, etcétera, pero luego a alguien se le ocurrió que había un alcaloide todavía más valioso que estos que se producen aquí, la sanguinarina, la protopina. Ese alcaloide es la berberina. Esta planta, la amapola de California, no produce berberina, es decir, no es parte de la bioquímica natural de la planta. Pero como ya se conocía a la perfección esta ruta metabólica, se encontró que realmente no produce berberina porque no posee esta enzima. Esta de aquí es la que desvía la ruta de la producción de sanguinarina a la producción de berberina. Es decir, esto no existe en la planta porque no existe esta enzima de aquí. Igual se encontró que la misma plantita que ya les he mencionado, Coptus japonicus, sí tiene o sí tenía esta enzima. Entonces lo que se hizo fue no modificar una enzima existente, no apagar una enzima existente, sino introducir una enzima que no era propia de esta especie de planta, es decir, una enzima que en su proceso evolutivo nunca desarrolló. Sin embargo, al introducir esta enzima nueva, se creó artificialmente esta desviación de la ruta y ahora los cultivos, estos cultivos manipulados en sus rutas metabólicas, no solo producen sanguinarina y protopina, sino que también son capaces de producir berberina, porque lo único que le faltaba a esta planta para tener esa capacidad era esta enzima, y en cuanto se colocó la enzima, se resolvió eso y la planta, o bueno, no la planta, perdón, los cultivos in vitro que han sido modificados ahora producen berberina. Entonces, fíjense, no solo podemos incrementar la producción de un metabolito con ingeniería metabólica, sino que podemos hacer que cultivos in vitro que ya son buenos productores de algo, me produzcan algunas moléculas adicionales que podrían incluso ser de mayor valor que las originales con las cuales yo empecé mi desarrollo biotecnológico. Entonces, estos son ejemplos, espero no haberlos confundido mucho, ya rayé demasiado aquí, pero son ejemplos de lo que se puede hacer precisamente combinando estas dos estrategias, toda la cuestión del cultivo in vitro y biotecnología para la producción de un metabolito con la cuestión de ingeniería genética. Y bueno, ya para terminar con esta explicación, ¿se acuerdan ustedes que uno de los sistemas biotecnológicos que usamos para producir metabolitos son las raíces transformadas? Cuando nosotros generamos raíces transformadas,
de todas formas tenemos que hacer una transformación genética. Entonces, este tipo de manipulaciones son ideales para trabajar con raíces transformadas porque simplemente nosotros podemos introducir estas construcciones genéticas a la misma cepa de Agrobacterium rhizogenes y desde el momento en que nosotros obtenemos nuestras raíces transformadas, ya van a llevar todas estas modificaciones. Es decir, no voy a tener que hacer dos transformaciones, sino solamente al momento de obtener mi línea de raíces, puedo yo introducir todas estas construcciones que me modifiquen o me alteren la ruta metabólica. Bueno, aquí vemos nada más un resumen de esto, que sería identificar aquellos compuestos que nos interesa producir in vitro, compuestos de alto valor, y modificar o alterar la ruta metabólica a través de esto que les acabo de describir, que se le llama también ingeniería metabólica, con el fin de obtener líneas celulares o líneas de callo o líneas de raíces altamente productoras de estos compuestos. Entonces, acuérdense, la condición para esto es que antes de que nosotros entremos a hacer este trabajo, haya habido un trabajo muy importante de parte de bioquímicos en la cuestión de la caracterización y el conocimiento de la ruta metabólica. Y bueno, hay muchos ejemplos en la literatura sobre este tipo de éxitos de la ingeniería metabólica. Algunos de ellos pues son muy importantes, como los que se han hecho para la producción precisamente de Taxol y algún otro tipo de moléculas que son muy importantes en el tratamiento de algunas leucemias que se producen en la corteza de un arbolito, Taxus. Normalmente se utiliza Taxus brevifolia, pero los chinos están utilizando una especie propia de allá, del mismo género, Taxus chinensis, que también produce Taxol, aunque en cantidades menores a las que produce la especie americana. Y sin embargo, en China, gracias a la ingeniería metabólica, se ha logrado igualar la capacidad de producción de líneas de Taxus chinensis con el Taxus brevifolia, que es el americano, y de esa manera, a través de la manipulación de la ruta metabólica, pues se logra la producción in vitro de cantidades bastante interesantes del Taxol, de la molécula que se utiliza precisamente como quimioterapia para el cáncer. Entonces es un ejemplo de cómo se puede utilizar ya de manera práctica la ingeniería metabólica para incrementar notablemente la producción de algún compuesto. Y esto lo lograron simplemente sobreexpresando. No tuvieron que hacer cosas muy complicadas, simplemente sobreexpresando un gen. Tiene un nombre bastante complicado el gen porque es de una de las enzimas clave, pero simplemente al sobreexpresar este gen, seguramente este gen estaba funcionando, actuando como cuello de botella, esta enzima era poco eficiente, al sobreexpresar el gen se resuelve esto y de esta manera se pueden producir grandes cantidades o al menos mucho mayores de lo que se podía hacer de un compuesto de interés. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta última estrategia, la ingeniería metabólica? ¿Sí queda claro? ¿Sí podrían definir lo que es la ingeniería metabólica? Bueno, con esto terminamos de hablar de este tema de la unidad número 8, que es la producción de metabolitos secundarios in vitro, y simplemente vamos a dar una breve introducción de la siguiente unidad, la unidad número 9, que es el aislamiento, tiene que ver con el aislamiento y cultivo de protoplastos. Antes de iniciar esto, ¿alguna duda que haya quedado en general de todo lo que revisamos en la unidad número 8, la producción de metabolitos in vitro? Muy bien. Entonces, aquí en esta unidad vamos a hablar un tema, este sí es diferente, ya nada tiene que ver con esto de producción de metabolitos. Vamos a hablar de los protoplastos. Si recuerdan ustedes, desde la primera unidad, desde la unidad introductoria del curso, ya mencionamos este nombre, protoplastos.
¿Qué son protoplastos? Los protoplastos no son más que células vegetales, pero que no tienen pared celular, carentes de una pared celular. Esto nos puede parecer un contrasentido porque ya sabemos desde hace mucho que todas las células vegetales se caracterizan precisamente por la presencia de una pared celular rígida. Sin embargo, con ciertas técnicas biotecnológicas que vamos a ver que son relativamente sencillas, nosotros podemos quitarle a una célula o a muchas células, quitarles la pared celular sin matarlas. Por supuesto que es algo delicado, no puede ser un método así muy agresivo, pero si lo hacemos de la manera correcta, con métodos suaves que no dañen a las células, nosotros vamos a lograr quitarle esa pared celular sin matar a la célula. Y la célula, por un momento, se va a convertir en algo muy parecido a una célula animal. Es decir, únicamente va a tener su membrana y todos los contenidos celulares. No va a tener una pared rígida. Entonces, los protoplastos son células a las cuales, con ciertos procesos que vamos a platicar aquí, ciertos protocolos biotecnológicos, les quitamos la pared celular. En la naturaleza no existen, es decir, no hay ningún ejemplo en la naturaleza de una célula vegetal que no tenga pared celular. Solamente se pueden observar estas estructuras, los protoplastos, en laboratorios de biotecnología vegetal, porque son una creación completamente artificial. Una característica, y lo vamos a estar viendo en varias imágenes, una característica que nos permite reconocer muy fácilmente a un protoplasto de cualquier otra célula vegetal es que en cuanto le quitamos su pared celular a una célula vegetal, va a tomar una forma perfectamente esférica. Es decir, estas células que vemos aquí en la imagen, estamos seguros de que son protoplastos porque una célula vegetal que tenga su pared jamás va a tomar una forma perfectamente esférica. Entonces, lo primero que vamos a observar cuando quitamos con éxito la pared celular es que las células se nos convierten en unas esferas perfectas. ¿Para qué querríamos, fíjense bien, para qué querríamos hacerle esto a las células? ¿Para qué querría yo o cualquier biotecnólogo o biotecnóloga quitarle la pared a una célula vegetal? Bueno, la pared celular, al ser una estructura dura, rígida, nos va a impedir hacerle a la célula vegetal algunas manipulaciones que sí le podemos hacer a las células animales. Por ejemplo, inyectarles organelos, inyectarles ADN, fusionarlas, es decir, hacer que dos células se peguen y se conviertan en una. Todo esto es imposible de hacer con células vegetales que tengan pared. La pared es una estructura rígida que nos va a impedir todo esto. La razón de por qué nos podría interesar quitarle la pared celular a una célula vegetal es precisamente para estas dos cosas. Primero, inyectarle algo. Ese algo puede ser, por ejemplo, ADN. Los primeros éxitos que se tuvieron transformando genéticamente plantas no fueron con Agrobacterium, fueron obteniendo protoplastos y luego con mucho cuidado y con una eficiencia muy baja, pero se pudo hacer, inyectar directamente DNA en su núcleo celular. Entonces, nosotros podemos hacer protoplastos cuando queremos colocar algo dentro de una célula vegetal o hoy en día, lo que es mucho más importante, cuando queremos fusionar dos células vegetales, es decir, pegar dos células vegetales y hacer que se conviertan en una sola. Entonces, los protoplastos son células vegetales a las que le quitamos artificialmente la pared celular y las podemos utilizar para esas dos cosas, inyectarles ADN, organelos o cualquier partícula que nosotros queramos por algún motivo introducir a una célula, o bien fusionar dos células para convertir dos células en una sola.
Bueno, ¿sí queda claro lo que es un protoplasto? ¿Habría alguna duda? Bueno, hoy en día, la aplicación más interesante, porque obviamente ya se han descubierto, ya se han desarrollado métodos para introducir ADN a la célula vegetal que son mucho, mucho más sencillos y más eficientes que inyectarlo. Eso realmente solo quedó como una cuestión histórica, la transformación de plantas a través de inyectar ADN en protoplastos. Ya realmente no se utiliza. Entonces, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué sí se utilizan hoy en día los protoplastos? Pues se utilizan para generar los llamados híbridos somáticos. ¿Qué son híbridos somáticos? Son células híbridas que llevan los genomas completos de dos células diferentes. ¿Cómo se obtienen? Simplemente se colocan dos protoplastos, se juntan dos protoplastos, se hacen algunas modificaciones al medio donde se encuentran los protoplastos. Por ejemplo, se le coloca altas concentraciones de calcio o incluso se le da un pequeño choque eléctrico, una pequeña carga eléctrica, y se ha visto que este tipo de alteraciones del medio, agregar calcio, dar una carga eléctrica, agregar otro tipo de compuestos como polietilenglicol, estimula a los protoplastos a fusionarse, es decir, se van a pegar los dos protoplastos, se van a unir y van a formar un solo protoplasto mucho más grande, del doble del volumen, pero en ese protoplasto vamos a tener mezclados todos los componentes de los dos protoplastos, incluyendo su genoma. Es decir, este protoplasto ya va a llevar los genomas completos de estas dos células originales. Y este protoplasto, el producto que se genere de esta fusión, es lo que se conoce como un híbrido somático. ¿Por qué híbrido? Porque lleva genomas de diferente origen, es decir, por eso se le llama híbrido. ¿Por qué somático? Porque normalmente para obtener un híbrido, lo que se fusiona son células sexuales, gametos, y en este caso no. Lo que se fusiona son células somáticas, es decir, células que no son gametos, que no son haploides, sino son células normales, células diploides somáticas de la planta. Y entonces, esta híbrido somático, fíjense bien, esta célula que se obtiene va a contener ya los genomas completos de los dos protoplastos originales y en muchos casos va a ser posible que esta célula se divida, se multiplique, como lo vemos aquí, si se fijan, ya se está multiplicando, pero al multiplicarse no significa que se vuelven a separar los dos protoplastos, no, sino que este híbrido somático con el genoma completo de los dos ahora se va a convertir en dos células con esas características. Estas células van a seguirse multiplicando, me van a formar acúmulos de células que se conocen como microcallos, se les llama microcallos. Esos callos luego se pueden convertir en callos macroscópicos, como los que hemos visto en el laboratorio, y a partir de esos callos yo puedo, ya sabemos cómo, regenerar plantas completas. Y estas plantas completas, fíjense, van a ser plantas que no son ni de esta especie, de este protoplasto, ni de este otro, sino que son una planta que va a llevar mezclados los genomas completos de dos plantas que eran plantas diferentes. Incluso pueden ser especies diferentes de plantas. Estos protoplastos, uno puede ser, por ejemplo, de jitomate y otro puede ser de chile o de papa. Y por lo tanto, la planta que vamos a tener es una mezcla completa de todas las características de la planta de chile con todas las características de la planta de papa o de jitomate, de acuerdo a cómo haya hecho yo mi híbrido somático. Esta producción de híbridos somáticos es la aplicación más importante hoy en día precisamente de esta tecnología
de generar protoplastos. Si se fijan, es un cambio no sutil, es un cambio enorme en los genomas, porque realmente lo que estamos haciendo es fusionar dos genomas en uno. La planta que vamos a obtener, por supuesto, es una planta que jamás se habría podido generar en la naturaleza y que contiene las características completas de dos especies diferentes de plantas. Bueno, a ver si queda claro lo que es un híbrido somático. Sí, profe, tengo una duda. Claro, dime. Los microcallos que se forman son igual de, o bueno, como se forman microcallos, después se pueden ver macroscópicamente. ¿Esos callos tienen la misma textura que los callos que ya conocemos? Ahora sí que eso va a depender de las especies que tú fusionaste y también va a depender, como ya lo hemos mencionado, del tratamiento, por ejemplo, de la usina que tú utilices para generar el callo. Eso ya no va a depender tanto de la tecnología esta en sí, sino que este microcallo y el callo que ya macroscópico que se obtiene luego va a responder más bien a los mismos factores que responde cualquier tejido calloso, es decir, cuál es su origen, qué especies se utilizaron y cuál es el medio de cultivo, sobre todo pensando en el tipo de usina y la cantidad que nosotros usamos para generar el callo. No sé si te queda claro. Sí, ¿y en qué momento se añadiría, profe? O sea, al medio, cuando está el híbrido somático antes de dividirse. No, se dejaría que se dieran las primeras divisiones para que se estabilice el híbrido. Piensen que no sería nada fácil mezclar dos genomas completos, no es algo fácil. Imagínense lo complejo que es en ese caso la mitosis, porque ya serían muchos más cromosomas que controlar. Entonces vamos a dejar que pasen las primeras divisiones celulares, que se estabilice ese híbrido. Algunos quizá nunca lo van a lograr, pero aquellos que se estabilicen, entonces los vamos a transferir ya a un medio para generar el tejido calloso y a partir de ahí vamos a seguir nuestro protocolo, primero de que crezca el tejido calloso y ya luego regenerar por organogénesis, por embriogénesis, las plantas a partir de ese tejido. No sé si queda claro. Sí, ya más claro, muchas gracias. Y bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí, dime. Bueno, por ejemplo, en el caso de juntar dos pues especies diferentes, ya cuando se hace la organogénesis o así, de igual forma se modifica el medio así para pues expresar cierta cosa que se quiere o ya hasta el final se ve lo que se expresó o cómo, porque bueno, hay una, pues sí, no combinación, entonces, ¿cómo saber qué genes o qué partes de la planta o qué sustancias o metabolitos se están expresando o cómo, pues sí, o se puede modificar el medio para que se expresen ciertas cosas que queramos? Bueno, aquí, fíjate, la parte biotecnológica, es decir, el medio, solamente lo que buscamos en el medio es la regeneración. Aquí lo que queremos es simplemente adecuar el medio para hacer posible la regeneración. Y lo que vamos a tener son brotecitos, por ejemplo, que luego vamos a enraizar y vamos a llevar a suelo, a condiciones normales. Y hasta que estén en el suelo es donde nosotros nos vamos a preocupar por investigar a ver qué sucedió con la fusión, qué es lo que se obtuvo, qué es lo que se generó. Realmente el paso in vitro es nada más para obtener los híbridos. Lo que tú me comentas, es decir, cómo va a ser el híbrido, me va a servir o no, qué compuestos químicos va a producir, qué tipo de fruto va a producir, va a ser fértil o no va a ser fértil.
Todo eso se investiga hasta que ya tenemos las plantas. Lo que hacemos in vitro realmente no es para manipular eso. Eso proviene de los genomas que se fusionaron. Lo que hacemos in vitro es simplemente intentar regenerar plantas completas que tengan esta naturaleza de híbridos somáticos, y ya que las hayamos regenerado, ahora sí, en una siguiente etapa, ya en un sistema in vivo, es decir, ya no in vitro, vamos a ver qué características tienen y si realmente nos van a servir o realmente no nos van a servir. Muchas veces estas plantas tienen problemas de fertilidad, de desarrollo, sobre todo cuando las especies son muy alejadas. Entonces, imagínense, fusionar dos genomas completos no es nada fácil. Entonces, todo eso se hace, pero en una etapa posterior, no en la etapa de cultivo in vitro. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más adelante, bueno, esto es una unidad muy cortita, vamos a seguir en la siguiente clase hablando de esto y terminándolo. Ya si hay alguna duda ya sobre qué tipo de cosas podemos obtener en híbridos somáticos, lo veremos un poquito más adelante. Nada más para terminar, sí les comento una cuestión curiosa, alguna vez se las comenté al principio del curso. Si yo agarro una planta, la que ustedes quieran, y le modifico un solo gen por ingeniería genética, como yo utilicé la ingeniería genética, y eso pues tiene una serie de implicaciones legales, sociales, etcétera, pues yo voy a tener que hacer una serie muy, muy compleja de trámites, de procesos para que me permitan explotar esa planta, siendo que lo único que hice fue modificar un gen de los 30, 40 o 50 mil genes que tiene la planta. Si yo no utilizo ingeniería genética, pero hago esto, es decir, agarro dos genomas completos y los fusiono y creo una alteración nunca antes vista en la naturaleza, una alteración muy, muy grande en magnitud. Estoy mezclando dos genomas completos, pero como no utilicé ingeniería genética, pues yo simplemente puedo, en el momento que tenga mis plantas, las puedo aprovechar sin pedir ningún permiso, sin hacer ningún trámite. Esto para que entendamos un poquito que a veces todo lo que es la legislación, la normativa, va muy por atrás de la tecnología. Es decir, realmente esto, desde mi punto de vista en particular, debería de cuidarse más que simplemente modificar un gen en una planta. Sin embargo, como no lleva el nombre ingeniería genética, que es lo que a veces sufre rechazo, pues simplemente nadie se entera. Yo lo puedo hacer, puedo cultivar mi planta y no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, hasta aquí dejamos, terminamos en la próxima sesión de hablar sobre este tema. Y ya nada más les recuerdo, en este caso, perdón, el día de hoy a las 10 de la mañana, es decir, en un ratito más, espero en el laboratorio a Omar Alejandro, a Laura Carolina Morúa, a Diana Guadalupe, para que llevemos a cabo la práctica, y más tardecito a las 2 de la tarde espero a María Fernanda, a Carla Ivana y a Bada para llevar a cabo el mismo proceso. Entonces, estas compañeras, compañeros, nos veremos al rato allá en la universidad, y el resto del grupo nos vemos el viernes en la siguiente sesión. Entonces, pues muchas gracias por su atención y nos vemos pues en esos dos momentos según les toque o no les toque ir hoy al laboratorio. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.